Hace 300 semanas que salí de mi zona de confort y empecé a grabar estos episodios para ayudar a aquellas personas que querían mejorar su forma física y optimizar su estilo de vida y no sabían cómo hacerlo. Y aquí estamos hoy, 300 semanas después, para decirte que eso de la zona de confort te lo han explicado mal. ¿Quieres saber por qué? Vamos a verlo. Y lo primero, muchas gracias a todos aquellos que habéis estado siguiendo esta trayectoria de 300 episodios, en especial a aquellas personas que lo habéis hecho desde los inicios. Ha sido todo un honor y es todo un honor estar aquí cada semana compartiendo con vosotros mis opiniones, mis experiencias y algunas cosas para intentar hacer esta industria pues un poquito mejor de lo que es y aportar mi granito de arena. Así que pues muchas gracias de corazón. Y además, para celebrar esta marca de los 300 episodios, voy a regalaros un desglose completo de uno de los entrenamientos de la academia, en concreto un entrenamiento del programa Densidad que hacemos en la academia y que resulta que es justo el que yo estoy haciendo ahora mismo. Así que el próximo martes, creo que día 19, lo tendréis en mi canal de YouTube, así que si no estáis suscritos aún, ya lo sabéis, suscribiros al canal Luis Carballo y ahí tendréis el episodio comentado para que veáis un poquito pues cómo es un entrenamiento de densidad de los que hacemos en la academia. Y ya digo, a modo de regalo, pues es un poco lo que os puedo aportar por haber llegado y por haberme acompañado hasta este episodio número 300. Vale, ahora sí vamos a hablar de la zona de confort, que como os podréis imaginar, pues este va a ser un episodio algo más metafísico de lo habitual, pero me parece muy interesante porque la zona de confort es un término que se utiliza mucho y en realidad todo el mundo intenta salir de la zona de confort porque en teoría o teóricamente la zona de confort es aquel lugar, aquel espacio donde nos encontramos cómodos y por tanto es la zona de confort y por tanto no queremos salir de la zona de confort y todo el mundo está constantemente bombardeándonos con que tenemos que salir de la zona de confort. Y con este bombardeo lo que conseguimos es intentar de forma consciente y de forma perenne siempre estar luchando en contra de esa zona de confort porque queremos escapar de ella, porque todo el mundo nos dice que tenemos que salir de la zona de confort. Pero esto, a mi modo de ver, es una visión bastante miope de lo que es realmente la zona de confort. Porque lo que tú crees que es una zona de confort es en realidad una zona de disconfort. Y esto es así porque las zonas de disconfort son aquellas zonas donde tú estás incómodo por no hacer aquellas cosas que sabes que necesitas hacer. En otras palabras, es lo que la gente llama la zona de confort. Pero repito, para mí esto no es otra cosa que una zona de disconfort. Y si no me crees, puedes mirar el ejemplo más obvio. Tu cuerpo está diseñado para moverse, para respirar, para funcionar, para mover sangre y sin embargo lo que hacemos continuamente es estar sentado y el cuerpo no está diseñado para eso. Con lo cual podríamos pensar que estar sentado en el sofá, estar tumbado en la cama mirando el techo es estar en la zona de confort. Pero en realidad eso no es la zona de confort porque no estás honrando lo que tu cuerpo realmente está predispuesto para hacer. Por tanto, eso no es una zona de confort porque te estás perdiendo todo lo que vas a obtener por salir precisamente de esa zona de disconfort que se ha convertido lo que tú crees que es una zona de confort. Y esto puede parecer un trabalenguas, pero lo que en realidad intento decir es que cuando tú crees que estás en la zona de confort porque tú estás cómodo, en realidad te estás autoengañando. Y esto me recuerda mucho a todas esas veces que, por ejemplo, pues yo, en lo personal, no he ido a entrenar o no he hecho aquellas cosas que sabía que necesitaba hacer y no lo he hecho simplemente porque pues estaba en mi zona de confort y estaba o bien viendo Netflix, o bien leyendo un libro, o bien haciendo cualquier cosa y, por ejemplo, pues no he ido a entrenar. Y en ese momento yo me pensaba que estaba en mi zona de confort. Sin embargo, al rato me doy cuenta de que en realidad no estaba en mi zona de confort. Porque lo que siento cuando termino un entrenamiento, esas sensaciones que tienes y que todas las personas que han entrenado alguna vez y que saben apreciar, digamos, lo que sería el entrenamiento más allá del egocentrismo de tener más bíceps, más pecho, más espalda, más glúteo, más tal, el que sabe apreciar realmente la naturaleza del entrenamiento, sabe esas sensaciones de las que hablo y esas sensaciones son las que realmente te hacen estar cómodo. Por tanto, lo que tú creías que era la zona de confort en realidad no era la zona de confort. Era una zona donde te estabas perdiendo todas aquellas cosas que realmente te hacen sentir bien. Y esa es la verdadera zona de confort. Y es cierto que al principio la zona de confort es bastante incómoda. Por ejemplo, cuando una persona se apunta al gimnasio por primera vez, pues es bastante patosa, no encuentra su sitio, está muy incómoda. Pero esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque al principio tu cuerpo está débil, está flojo, está flácido.
Y estos tres términos no son en absoluto sinónimos de comodidad o de confort. Por eso, esa no es la verdadera zona de confort. Y por eso también la gente que realmente sabe apreciar el entrenamiento no necesita que nadie le diga que tiene que ir a entrenar. Lo hacen y ya está. Y hay gente que lleva 15, 20, 30 años entrenando, sea deporte de pesas o sea cualquier otro tipo de deporte. Y la gente piensa que lo hacen porque tienen una gran fuerza de voluntad, porque tienen mucha capacidad de sacrificio, mucho compromiso. Y en realidad no es así. En realidad es por una aspiración, digamos, más egoísta que cualquiera de estas cosas. Y de hecho puedo hablar en primera persona porque yo llevo entrenando ya quizás 13 o 14 años y no lo hago por el egocentrismo de intentar aumentar los bíceps o el pecho o el glúteo o lo que sea. Realmente no lo hago por eso, tampoco lo hago porque tenga que impresionar a nadie, no me obliga a nadie a hacerlo, pero lo hago porque cuando lo hago me siento bien, tengo un bienestar bastante grande y me siento muy bien conmigo mismo, satisfecho del trabajo que he hecho y me siento realizado. Por eso lo hago y esa es la verdadera zona de confort. Por eso cuando todo el mundo quiere salir de la zona de confort, yo lo que busco es quiero entrar en esa zona de confort, quiero entrar en ese espacio donde me siento bien, donde me siento realizado y donde me siento satisfecho. Esa es la verdadera zona de confort. Y es un poco lo que dice James Alderton, que tiene una frase que repite mucho y es cosas fáciles, vida difícil, cosas difíciles, vida fácil. Pues esto es un poco igual. Al final, si tú quieres tener una vida fácil, tienes que hacer cosas difíciles y lo mismo al revés. Y por eso no puedes negar aquellas cosas que sabes que necesitas hacer, aunque eso tú pienses que es salir de tu zona de confort, porque en realidad no vas a estar saliendo de esa zona de confort, sino que vas a estar entrando en una nueva que va a ser mucho más placentera que la que tú piensas que tienes ahora. Y realmente ese es el secreto de los 300 episodios que estoy grabando contando el de hoy, porque mucha gente me lo pregunta, ¿cómo has sido capaz o cómo eres capaz de grabar un episodio cada semana? Y hasta la fecha 300. Pues es muy sencillo. Yo en lo particular me considero, o al menos creo que relativamente se me da bien el hecho de escribir. Y de hecho tengo 4 libros, con lo cual algo de escritura sabré. Sin embargo, eso para mí hubiera sido mi zona de confort y no salir de ahí y dedicarme a escribir artículos y escribir libros podría haber sido un poco pues todo lo que yo hiciera, porque yo nunca había hecho un podcast, nunca le había hablado a un micrófono. Y empecé a hacerlo simplemente porque me di cuenta de que no sabía hacerlo. Y sabía que si no podía articular lo que yo era capaz de escribir y no podía articularlo con palabras, eso no era signo de comodidad, no estaba siendo cómodo si me quedaba simplemente escribiendo y ya está. Tenía que salir de ahí y tenía que empezar a aprender a articular lo que yo podía poner por escrito, pero que a lo mejor no me salía a decirlo verbalmente. Pues de esta forma, con los podcasts, estoy aprendiendo a eso y por eso el primer episodio que grabé hace 300 semanas es un episodio basura que me da pues bastante vergüenza escuchar, simplemente porque no sabía y a día de hoy sigo sin saber, sigo sin ser un locutor excepcional ni mucho menos. No soy Iñaki Gabilondo ni nada parecido, pero se aprecia una evolución muy grande en lo que serían estas 300 semanas, simplemente porque voy haciéndolo cada vez un poquito mejor. Y lo mismo con los vídeos. Hablarle a la cámara me resultaba muy difícil y de hecho a día de hoy me sigue pareciendo un tanto incómodo. De hecho, desde que empecé a grabar los podcasts también en vídeo, pues me encuentro más incómodo que antes, simplemente porque no estoy acostumbrado. Pero igual, lo estoy haciendo porque sé que no saber comunicar es una limitación, es una debilidad. Y de esta forma, si yo consigo mejorar esa limitación, mejorar esa debilidad y hacerme mejor comunicador y soy capaz de articular, de expresar, de verbalizar mucho mejor lo que quizás por escrito sí que sé plasmar, pues eso me va a hacer mejor y eso me va a hacer sentirme más satisfecho, más realizado, me va a abrir más puertas y por tanto esa es mi zona de confort y es a donde intento llegar. No intento escapar de la zona de confort, intento entrar en ella. Y realmente lo que tú crees que es la zona de confort, donde tú crees que estás ahora mismo, estás simplemente porque te gusta estar ahí, porque destacas estando ahí y porque se te da bien aquello que haces en esa zona que tú crees que es la zona de confort. Y de nuevo, me pongo yo de ejemplo. Si a mí se me da bien escribir o relativamente bien escribir, es porque me gusta escribir. Y como me gusta escribir, escribo prácticamente a diario y cuanto más escribo, mejor se me da y cuanto mejor se me da, más me gusta, más escribo y mejor se me da. Es todo una rueda. Por eso en realidad, aunque yo crea que esa es mi zona de confort, en realidad no es mi zona de confort, es la zona donde destaco. Por eso yo soy de los que piensa que en el caso de los deportes de élite, por ejemplo, el deportista no escoge el deporte, es el deporte el que escoge al deportista.
Porque al final, si observamos, por ejemplo, a Michael Phelps, que es quizás el medallista más grande de toda la historia, podemos ver que la natación se le daba muy bien, evidentemente, pero a lo mejor lo pones a jugar al fútbol y quién sabe, quizás podría haber sido un buen futbolista, pero no iba a ser Messi. Y eso es porque genéticamente tenía la predisposición de destacar en deportes acuáticos. Y por eso, cuanto más repites algo porque te gusta destacar, mejor te haces en ese algo y por tanto destacas más y por tanto te gusta más y por tanto lo practicas más. Y es todo una rueda que no tiene fin. Por eso también estoy tan en contra, o al menos no me gusta demasiado, esa imagen mítica que creo que tiene que desaparecer de la industria del fitness, que seguro que la habéis visto, que es a un lado tenemos a un maratoniano y a otro lado tenemos a un corredor de velocidad, a un corredor de sprint, un corredor de potencia. Y se utiliza esa imagen para describir el cuerpo que tiene el maratoniano, que a menudo se hace en un contexto negativo porque el cuerpo del maratoniano suele tener o suele ser más blando, menos musculado, más flácido, y sin embargo el cuerpo del atleta, digamos de velocidad, de potencia, está mucho más musculado, es mucho más atlético y se utiliza para intentar ejemplificar que si tú entrenas como un maratoniano acabarás con el cuerpo de un maratoniano y sin embargo si entrenas de la otra forma, si entrenas como un sprinter, acabarás con el cuerpo del sprinter. Sin embargo, lo que esa imagen no capta es cómo los dos han llegado hasta ahí, porque probablemente el que hace maratones seguramente a nivel genético se le dé mucho mejor correr largas distancias y siempre ha destacado en ese tipo de deportes. Y lo mismo el que corre a cortas distancias con mucha potencia. Seguramente en los escalones anteriores, cuando eran cadetes, cuando eran adolescentes, los dos destacaban en sus respectivos deportes y probablemente aunque el corredor de potencia no haya o no hubiera explotado esas habilidades, no hubiera sido corredor a nivel de élite, seguro que tenía un cuerpo mucho más musculado y mucho más atlético que el maratoniano, aun sin hacer prácticamente nada, porque su genética es así. Y por eso cuando explotas tu genética, cuando se junta esa genética que tú tienes y la explotas, porque a menudo también no ocurre así, hay gente que tiene genética para muchas cosas que no la explota, pero cuando encima la explotas es cuando puedes llegar a lo más alto, seas un corredor de potencia o seas un corredor de larga distancia. Por eso esa imagen en realidad no te está diciendo nada, porque es lo que he dicho antes. El deportista no escoge el deporte, es el deporte quien escoge al deportista. Así que lo que quiero decir con esto es que, al menos para mí, la zona de confort no es algo de lo que tú deberías huir, sino más bien algo a lo que deberías aspirar. Porque si sabes que estás renunciando a hacer algo que sabes que necesitas hacer, es motivo suficiente para hacerlo, porque cuando lo hagas vas a sentir una satisfacción y una realización mucho mayor que no haberlo hecho. Por eso desde hace 300 semanas he publicado un episodio cada semana, no por salir de mi zona de confort, sino porque cuando grabo un episodio y lo publico, siento una satisfacción mucho más grande que no haber hecho este episodio y por eso lo hago. No es por salir de la zona de confort, es por entrar en la zona de confort. Y creo que deberíamos mirar la zona de confort desde esta perspectiva, porque en lugar de concentrarnos en huir, en escapar de algo, creo que es mucho más productivo centrar la mente en ir hacia algo en lugar de escapar de ese algo. Así que nada, muchas gracias a todos y todas por haberme acompañado estos 300 episodios y por supuesto la semana que viene sigue habiendo más y de momento si alguno de estos 300 episodios te ha ayudado en lo más mínimo a cualquier cosa, pues te agradecería muchísimo que dejaras una valoración de 5 estrellas, ya sea en iTunes o en Apple Podcast, en iVoox, ahora en Spotify también, en YouTube incluso, en cualquier sitio donde puedas dejar un comentario, una valoración o cualquier otra muestra de cariño, de agradecimiento, pues será más que bienvenida, porque para mí ha sido todo un honor estar aquí estos 300 episodios y por supuesto ya digo, más adelante hay más, así que muchísimas gracias por estar ahí todo el proceso y nos vemos como siempre la semana que viene. Y antes de cerrar el episodio, simplemente recordaros que el martes que viene tendréis en mi canal de YouTube Luis Carballo un vídeo a modo de bonus, a modo de regalo por este episodio 300, donde voy a estar desgranando, desglosando un entrenamiento de programa densidad que sé que hacemos en la academia, que resulta que es el que estoy haciendo actualmente y veréis las combinaciones de ejercicios, por qué combino diferentes ejercicios de esta forma y ese tipo de cosas simplemente para que entendáis un poquito mejor cómo funcionan en este caso los entrenamientos de densidad de la academia y al mismo tiempo hasta entonces, hasta que salga ese episodio, si queréis hacer un test para descubrir cuál es vuestro perfil metabólico podéis ir a fitnessdelanube.com que básicamente lo que vais a obtener es información acerca de los hábitos que estáis siguiendo actualmente y en función de esos hábitos vais a obtener una proyección
de qué podéis esperar siguiendo esos hábitos a nivel metabólico. Así que ya lo sabéis, fitnessenlanube.com, y ahí tenéis el test para descubrir cuál es vuestro perfil metabólico. Y la semana que viene voy a hablar de algo muy importante y que espero que quede claro de una vez por todas, porque estoy un poco cansado de responder un poco siempre lo mismo, y voy a hablar de los ejercicios más sobrevalorados. Porque habitualmente la gente suele defender ejercicios simplemente porque otra persona ha dicho que esos ejercicios eran buenos o cualquier otra cosa así. Así que voy a intentar arrojar un poquito de luz con respecto a la selección de ejercicios para entender que en realidad yo no puedo posicionarme a favor o en contra de un ejercicio o de otro simplemente porque haya otra persona que haya dicho eso. Tendremos que empezar a pensar, y eso es justo lo que vamos a ver la semana que viene cuando veamos estos ejercicios que son sobrevalorados. Así que hasta entonces, hasta luego.